Habla en chino y te hago socio. La tensión en la sala de conferencias Águila Real es tan espesa que el aire acondicionado de última generación no consigue cortarla, dejando que el calor sofocante de la desesperación llene cada rincón del espacio de lujo. Arturo Rodríguez, director general de Rodríguez Global Imports, está sudando profusamente en su traje italiano de $3.000 que ahora se siente como una camisa de fuerza empapada. De un lado de la mesa de caoba pulida, 3 ejecutivos del conglomerado chino Nueva Asia permanecen inmóviles como estatuas de jade, sus rostros impasibles ocultando el aburrimiento y el desprecio que Arturo todavía no ha aprendido a leer después de 2 horas de negociaciones fallidas. El traductor oficial, contratado por $20,000 para esta reunión crucial que debía salvar la empresa de 3 generaciones, tartamudea patéticamente mientras intenta transmitir las sutilezas de la oferta final de Arturo. Cada frase que pronuncia en su mandarín torpe y académico hace que los inversionistas intercambien miradas de incredulidad apenas contenida. El acuerdo multimillonario que salvaría a Rodríguez Global Imports de la bancarrota inminente está muriendo lentamente en aquella sala elegante, cada minuto de silencio incómodo siendo una cuenta regresiva hacia el colapso financiero total que dejará a 200 familias sin empleo. La puerta de roble macizo se abre con un chirrido suave que corta el silencio tenso como un cuchillo atravesando seda. Es Mateo García, completamente empapado por la tormenta torrencial que ha convertido las calles en ríos. Su uniforme azul eléctrico de Rappi Entrega está pegado a su cuerpo delgado, goteando agua sucia sobre la alfombra persa de $50,000. Lleva una bolsa de papel marrón que se desintegra por la humedad, manchada de grasa y lluvia. Disculpen la interrupción, señores, murmura con voz suave. El pedido de comida para el señor Chen. Arturo Rodríguez, viendo su imperio familiar desmoronarse ante sus ojos, incompetentes y sintiendo la última gota de su paciencia evaporarse como agua en el desierto del fracaso, explota con una furia que hace temblar los ventanales. Se gira hacia el repartidor con velocidad violenta, señalándolo con un dedo acusador. «¡Tú!», grita con voz que resuena como un látigo. «¿No ves que estamos ocupados decidiendo el futuro de miles de familias, el destino de una empresa con más historia que los años que has vivido? ¿Qué sabes tú sobre responsabilidad, sobre presión, sobre tomar decisiones que afectan vidas? Absolutamente nada. Eres solo un mensajero insignificante que no entiende nada del mundo real de los negocios. La jornada de Mateo está a punto de comenzar de la manera más inesperada y promete ser un espejo perfecto de cómo el mundo subestima el potencial que se esconde detrás de uniformes humildes. Si ya sientes la fuerza de esta historia sobre justicia poética y quieres descubrir cómo una sola frase arrogante puede cambiar destinos para siempre, te invitamos a suscribirte ahora para no perderte ningún segundo de esta lección sobre el verdadero valor que no depende de trajes caros ni títulos corporativos. Arturo suelta una carcajada cruel y seca que resuena en la sala como el graznido de un cuervo sobre un campo de batalla, mirando alternativamente al repartidor empapado y a los inversionistas chinos con una sonrisa que no alcanza sus ojos desesperados. «¿Sabes qué, muchacho?», dice con un tono de falsa generosidad que apenas oculta el veneno debajo. «Me siento magnánimo hoy, a pesar de que probablemente voy a perder el negocio más importante de mi carrera gracias a este traductor incompetente. Te voy a dar una oportunidad que cambiará tu vida miserable», señala dramáticamente hacia el presidente del conglomerado Nueva Asia, un hombre de 62 años con cabello plateado perfectamente peinado
y un traje hecho a medida que probablemente costó más que todo lo que Mateo posee en el mundo. Aquel hombre es el señor Chen Zhangwei, uno de los empresarios más poderosos de toda Asia. Arturo hace una pausa teatral, saboreando el momento como un emperador romano a punto de decidir el destino de un gladiador en la arena. Habla en chino y te hago socio de mi empresa. Así de simple. Demuestra que no eres solo otro repartidor ignorante y te daré una participación en un imperio comercial que mueve cientos de millones al año. Los 5 ejecutivos, sentados alrededor de la mesa, sueltan risitas nerviosas que suenan como hienas asustadas, sin saber si deben reír de la broma cruel de su jefe o sentirse incómodos por la humillación pública de un trabajador que solo intentaba hacer su trabajo bajo condiciones climáticas adversas. El traductor incompetente sonríe con alivio mal disimulado, agradecido de que la atención haya sido desviada temporalmente de su fracaso monumental en la negociación. La atmósfera en la sala cambia, cargándose con una electricidad diferente, como el aire antes de que caiga un rayo que cambiará todo. Mateo García se detiene completamente. Sus zapatos baratos, dejando de gotear sobre la alfombra, cara por un instante congelado en el tiempo. Mira hacia el piso encharcado donde se está formando un pequeño charco alrededor de sus pies. Luego, levanta lentamente la vista hacia Arturo con una expresión imposible de leer, una máscara de calma que oculta océanos de emociones contradictorias que han estado hirviendo durante meses de humillaciones acumuladas. Finalmente, sus ojos se desplazan y se fijan directamente en los del señor Chen, y algo pasa entre ellos en ese contacto visual, un reconocimiento silencioso que ninguno de los otros hombres en la sala puede ver o comprender. Un silencio mortal se apodera de la sala de conferencias Águila Real, tan profundo y absoluto que el zumbido del aire acondicionado suena como el rugido de un motor de avión, tan denso que cada persona presente puede escuchar su propio corazón latiendo contra sus costillas. En ese instante suspendido entre el antes y el después, Arturo Rodríguez no simplemente insultó a un repartidor de comida haciendo su trabajo bajo la lluvia, selló su propio destino de la manera más irónica posible al entregar la llave de su reino tambaleante al hombre que más despreciaba, al hombre cuyo potencial era tan invisible para él como el aire que respiraba, pero que pronto descubriría era más esencial que el oxígeno para su supervivencia empresarial. Mateo García no es un repartidor por elección, vocación o falta de ambición como Arturo, y sus ejecutivos asumen automáticamente al ver su uniforme empapado. Es un repartidor por necesidad brutal y circunstancias que conspiraron para enterrar su potencial bajo capas de tragedia familiar y burocracia implacable que tritura sueños con la eficiencia de una máquina industrial. Hace apenas 3 años, era un estudiante estrella en la Universidad de Pekín, una de las instituciones académicas más prestigiosas de toda Asia, donde estudió economía internacional, con honores que lo colocaron en el 5% superior de su clase de más de 1000 estudiantes brillantes de 50 países diferentes. Habla mandarín con una fluidez que sorprendería incluso a hablantes nativos de Beijing. No el mandarín básico y tropezado de los cursos de idiomas comerciales, sino el lenguaje sofisticado de los negocios internacionales de alto nivel, lleno de matices culturales sutiles y expresiones idiomáticas que toman años de inmersión total dominar. Pasó 6 años completos en China, primero como estudiante de intercambio en la preparatoria gracias a una beca competitiva y luego en la universidad, sumergiéndose tan profundamente en la cultura que sus profesores chinos bromeaban diciendo que tenía un alma asiática atrapada en un cuerpo mexicano
que pensaba en mandarín antes de traducir al español. Su tesis de maestría sobre estrategias de penetración de mercado para empresas latinoamericanas en el mercado asiático oriental fue publicada en la Revista de Economía Internacional de Asia, una publicación académica de prestigio, donde solo el 2% de las propuestas son aceptadas. Recibió ofertas de empleo de 3 firmas de consultoría multinacional antes incluso de graduarse, con salarios iniciales que comenzaban en $80,000 anuales, más bonos y beneficios que incluían vivienda en Shanghái. Su futuro brillaba como oro bajo el sol. Su vida normal, la vida que debería estar viviendo en este preciso momento, según todos los planes meticulosamente trazados desde los 17 años, debería desarrollarse en un rascacielos reluciente de cristal y acero en Shanghái o Beijing. Debería estar usando trajes hechos a medida, asistiendo a cenas de negocios en restaurantes donde la cuenta de una sola velada equivale al salario mensual de un repartidor, donde sus habilidades lingüísticas y conocimiento cultural profundo lo convertirían en el puente invaluable entre dos mundos económicos hambrientos de conectarse pero separados por barreras de idioma y comprensión cultural. Pero entonces la tragedia golpeó su familia con la fuerza devastadora de un tsunami que arrasa todo a su paso, arrastrando todos esos sueños cuidadosamente construidos hacia el abismo en cuestión de meses, que se sintieron como segundos. Su padre, Roberto García, un hombre honesto de 52 años que dirigía una modesta distribuidora de productos electrónicos, tomó un préstamo masivo de 2 millones de pesos para expandir el negocio justo 3 semanas antes de que la economía colapsara como un castillo de naipes en una tormenta de viento. Los clientes corporativos dejaron de pagar sus facturas, usando la crisis económica como excusa para retrasar pagos indefinidamente mientras seguían usando los productos. Los proveedores internacionales exigieron efectivo por adelantado en dólares americanos en lugar de los términos de crédito habituales. Los bancos que habían sido tan amigables cuando ofrecían el préstamo original se convirtieron en acreedores despiadados que llamaban 3 veces al día exigiendo pagos que simplemente no existían. En 6 meses, la empresa que Roberto había construido con sus propias manos durante 20 años de trabajo honesto se evaporó como agua bajo el sol implacable del fracaso empresarial. El estrés financiero fue demasiado para el corazón de Roberto, un órgano que había bombeado sangre fielmente durante 5 décadas, pero que finalmente se rindió bajo el peso de la desesperación. El infarto masivo llegó una noche de martes a 1900, las 11:40 de la noche, mientras revisaba facturas impagas en la mesa de la cocina, rodeado de papeles que representaban sueños muertos y obligaciones imposibles de cumplir. Esas mismas facturas fueron lo que Mateo encontró esparcidas a su alrededor como hojas de otoño cuando llegó corriendo desde el aeropuerto después de tomar el primer vuelo disponible desde Beijing, un viaje de 24 horas que se sintió como una eternidad de terror. Su padre murió antes de que la ambulancia llegara, antes de que Mateo pudiera decirle que todo estaría bien, aunque fuera una mentira piadosa, antes de que pudiera agradecerle por todos los sacrificios que había hecho para enviarlo a estudiar al extranjero. Roberto dejó atrás no solo un vacío emocional imposible de llenar, sino también una montaña de deudas que incluían el préstamo empresarial original de 2 millones, tarjetas de crédito maxeadas en 200,000 pesos en intentos desesperados de mantener el negocio respirando, artificialmente, y lo peor de todo, facturas del hospital y la ambulancia que sumaban otros 180,000 pesos por un hombre que llegó muerto. Su madre, Carmen García,
Una mujer de 48 años, que había sido la roca emocional de la familia, nunca se recuperó del shock traumático de encontrar a su esposo muerto en la cocina. La depresión clínica se instaló primero como una niebla oscura, robándole el apetito hasta que perdió 15 kilos en 2 meses, robándole el sueño hasta que sus ojos se hundieron en cuencas oscuras como pozos. Luego vinieron los problemas físicos en cascada, condiciones médicas que los doctores decían eran psicosomáticas, pero que requerían tratamiento real y costoso de todas formas, porque el cuerpo no distingue entre dolor emocional y físico. Diabetes tipo 2 apareció de la nada en los análisis de sangre, requiriendo insulina diaria que costaba 3,000 pesos al mes. Presión arterial peligrosamente alta que necesitaba 4 medicamentos diferentes para controlar. Y finalmente, como si el universo quisiera asegurarse de que la familia García nunca pudiera levantarse del suelo, un diagnóstico devastador de insuficiencia renal crónica que necesitaba diálisis 3 veces por semana en una clínica privada, porque el sistema público tenía listas de espera de 8 meses que su madre simplemente no tenía. Cada sesión costando 2,500 pesos que se multiplicaban hasta convertirse en 30,000 pesos mensuales solo para mantenerla viva. Mateo regresó a México no para una visita breve de duelo, sino permanentemente, abandonando su último semestre de maestría y todas las ofertas de empleo que había recibido con tanto orgullo apenas semanas antes. Inicialmente pensó que podría regresar a China después del funeral, después de arreglar los asuntos financieros básicos, después de asegurarse de que su madre tuviera apoyo. Pero cuando vio el estado emocional y físico devastado de Carmen, y cuando los contadores terminaron de sumar la magnitud astronómica de las deudas, supo con una claridad brutal que su futuro brillante en Shanghái había terminado antes de comenzar. La deuda total ascendía a 2,800,000 pesos, una cifra tan grande que parecía abstracta, irreal, como números en una pantalla de computadora que no podían traducirse a la realidad tangible de su vida. El banco había iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria sobre la casa familiar después de 3 meses de pagos perdidos. Los acreedores empresariales amenazaban con demandas legales que arrastrarían a su madre a los tribunales. Las facturas médicas seguían llegando cada semana como recordatorios crueles de que la muerte también tiene un precio que alguien debe pagar. Intentó trabajar en su campo profesional, envió su currículum impresionante a todas las empresas importantes de la ciudad que tenían operaciones comerciales con Asia, firmas que deberían haber saltado ante la oportunidad de contratar a alguien con su educación y habilidades lingüísticas únicas. Pero la burocracia mexicana para validar diplomas extranjeros resultó ser un laberinto kafkiano diseñado aparentemente para frustrar a cualquiera que osara educarse fuera del sistema nacional, un proceso que parecía diseñado intencionalmente para ser imposible de navegar sin conexiones políticas o dinero para sobornos. Necesitaba traducciones certificadas de todos sus documentos académicos por traductores oficiales que cobraban 5,000 pesos por página. Necesitaba apostillas del consulado chino que requerían viajar a la Ciudad de México 3 veces para diferentes citas burocráticas. Necesitaba evaluaciones por comités académicos que se reunían solo una vez cada 4 meses y que cobraban 15,000 pesos por revisar expedientes. El proceso completo tomaría mínimo 1 año y costaría aproximadamente 100,000 pesos en tarifas oficiales, dinero que simplemente no existía en el universo devastado de la familia García. Sin su título oficialmente reconocido en México,
Mateo era simplemente otro solicitante de empleo sin credenciales verificables en un mercado laboral saturado de desempleados. Sus años de estudio en una de las mejores universidades de Asia se reducían a líneas sospechosas en un currículum que gerentes de recursos humanos descartaban con escepticismo automático, asumiendo que probablemente había asistido a alguna escuela fraudulenta en línea o que estaba exagerando su educación real. 6 años de sacrificio, de vivir lejos de su familia, de dominar uno de los idiomas más difíciles del mundo, se convirtieron en papel sin valor en su propio país. Necesitaba dinero inmediatamente, no en 6 meses cuando su título pudiera ser validado si es que tenía 100,000 pesos para iniciar el proceso, no en un año cuando pudiera construir una red profesional desde cero en un país donde todo funciona por contactos y recomendaciones. Su madre necesitaba diálisis esta misma semana o moriría envenenada por las toxinas que sus riñones ya no podían filtrar. El banco amenazaba con embargar la casa en 30 días, lo que dejaría a su madre literalmente en la calle sin un lugar donde vivir. Los acreedores llamaban 6 veces al día con amenazas cada vez más agresivas de acciones legales y embargos de cuentas bancarias que ya estaban vacías de todas formas. Así que Mateo hizo lo único que podía hacer para sobrevivir otro día más en este infierno financiero. Se registró como repartidor en 3 aplicaciones diferentes, Rappi Entrega, Uber Eats y Didi Food, llenando formularios en línea que no preguntaban sobre educación universitaria ni habilidades lingüísticas, sino simplemente si tenía una motocicleta y una licencia de conducir válida. Compró una motocicleta Honda, usada de 15 años, con los últimos 12,000 pesos que había ahorrado durante sus años como estudiante en China, dinero que había planeado usar para el depósito de un apartamento en Shanghái. Comenzó a trabajar 16 horas al día, 7 días a la semana sin un solo día de descanso, levantándose a las 6 de la mañana y regresando a casa a las 11 de la noche con apenas energía para ducharse antes de colapsar en la cama, para dormir 5 horas inquietas, llenas de pesadillas sobre deudas y hospitales. Entregaba comida a personas en oficinas corporativas y departamentos de lujo, personas que probablemente ganaban en una hora lo que él ganaba en una semana completa de trabajo agotador bajo el sol implacable, la lluvia torrencial y el tráfico homicida de la ciudad. Su única alegría pequeña, lo único que mantenía viva la llama frágil de esperanza en su pecho durante las noches de insomnio, cuando revisaba las cuentas bancarias que nunca mejoraban sin importar cuánto trabajara, era la creencia obstinada de que esto era temporal. Un día, se decía a sí mismo mientras conducía su motocicleta bajo la lluvia como esta noche, un día mi inteligencia me sacará de este uniforme azul. Un día alguien verá más allá de la bolsa de entrega y la gorra empapada y reconocerá lo que realmente puedo hacer, el valor que puedo aportar al mundo de los negocios internacionales. Pero con cada mes que pasaba, llevando el peso de deudas que crecían más rápido de lo que podía pagarlas, con cada humillación pequeña de ser tratado como invisible por clientes que ni siquiera hacían contacto visual cuando tomaban sus pedidos, con cada puerta corporativa que se cerraba en su cara cuando intentaba entregar su currículum junto con la comida. Esa esperanza se hacía más pequeña y más frágil, como una vela luchando desesperadamente contra un vendaval que amenazaba con apagarla para siempre y dejarlo en oscuridad total. Y ahora, parado en esta sala de conferencias lujosa, donde el aire huele a café caro y ambición corporativa, con su uniforme empapado, goteando sobre una alfombra que probablemente costó más que todas las deudas médicas de su madre combinadas,
Ese momento que había estado rogando al universo durante 8 meses de sufrimiento acababa de llegar de la manera más improbable e inesperada posible. Habla en chino y te hago socio. Las palabras de Arturo Rodríguez flotan en el aire acondicionado como una promesa envenenada, un desafío lanzado con crueldad sádica, pero que sin saberlo acababa de abrir una puerta que el arrogante CEO jamás imaginó que existía. El conflicto que arde en el pecho de Mateo en este momento suspendido en el tiempo es más intenso que cualquier cosa que haya experimentado durante años de adversidad acumulada. Cada instinto de supervivencia desarrollado durante meses de humillaciones diarias le grita que se quede callado, que tome el insulto como ha tomado cientos antes, que entregue la maldita comida china y salga de esta sala de poder antes de que la situación empeore y termine perdiendo incluso este trabajo miserable que apenas mantiene a su madre viva semana tras semana. Es el instinto del animal herido que ha aprendido por experiencia dolorosa que hacerse invisible es la mejor defensa contra depredadores más grandes y poderosos que pueden destruirte sin siquiera notarlo. Es la voz de la prudencia que susurra que revelar su educación y habilidades solo invitará más humillación cuando estos hombres ricos decidan que debe estar mintiendo, porque nadie con un título de la Universidad de Pekín estaría repartiendo comida bajo la lluvia como un fracasado sin opciones. Pero otra voz, más pequeña pero infinitamente más insistente, susurra desde lo profundo de su alma herida que este es el momento que ha estado esperando sin saberlo, la única oportunidad que el destino cruel le dará de cambiar completamente la trayectoria de su vida y la de su madre antes de que sea demasiado tarde. En 6 semanas, el banco rematará la casa familiar. En 3 meses, su madre no podrá pagar más sesiones de diálisis y morirá lentamente envenenada por su propia sangre. El tiempo se agota como arena cayendo por un reloj que no puede detenerse. Si deja pasar este momento, si sale de aquella sala de conferencias en silencio, tragándose otro insulto más para añadir a la colección de cicatrices invisibles en su orgullo, estará eligiendo permanecer invisible para siempre. Estará aceptando que el mundo tenía razón al juzgarlo únicamente por su uniforme barato y sus zapatos desgastados. Estará traicionando todos los años de estudio bajo la luz tenue de bibliotecas hasta las 3 de la madrugada. Todos los sacrificios que su padre hizo para enviarlo al extranjero. Todos los sueños que alguna vez tuvo de ser alguien importante que cambiara el mundo. Mateo toma una decisión que alterará el curso de su vida en el espacio de 3 latidos de corazón que retumban en sus oídos como tambores de guerra. Se endereza lentamente, transformando su postura encorvada de disculpa perpetua en algo completamente diferente. Algo que hace que varios de los ejecutivos en la sala inconscientemente se echen hacia atrás en sus sillas caras. Se quita la gorra empapada de rápida entrega con un movimiento deliberado que convierte el gesto ordinario en algo ceremonial, revelando su rostro completamente por primera vez desde que entró en este templo de poder corporativo. Su cabello negro está desordenado por la lluvia y pegado a su frente, pero hay algo en sus ojos cuando los levanta para mirar directamente a los inversionistas chinos, una inteligencia afilada como bisturí y una determinación férrea que no estaba allí momentos antes, que transforma completamente su presencia en la habitación. Ya no es el repartidor invisible que todos pueden ignorar. Es otra cosa, algo que ninguno de estos hombres poderosos puede nombrar todavía, pero que reconocen a un nivel instintivo como peligroso para sus suposiciones sobre cómo funciona el mundo. Se gira hacia el señor Chen Sang-wei,
ignorando completamente a Arturo Rodríguez como si el CEO arrogante acabara de dejar de existir en su universo perceptual, como si el hombre que acaba de insultarlo fuera tan relevante como el mobiliario caro que llena la sala. Cuando Mateo abre la boca para hablar, las primeras palabras que salen no son en español, sino en mandarín perfecto, con el acento distintivo de Beijing que solo aquellos que han vivido en la capital china durante años pueden dominar, cada tono preciso como una nota musical tocada por un maestro. Señor Chen, dice en un mandarín tan fluido y culturalmente apropiado que los tres ejecutivos chinos se enderezan instantáneamente en sus asientos como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Le pido disculpas en nombre de la hospitalidad mexicana por la grosería y la falta de respeto que ha experimentado en esta sala. El señor Rodríguez está nervioso porque sabe en lo profundo de su corazón que la propuesta que le ha presentado no honra su búsqueda genuina de una asociación de largo plazo basada en respeto mutuo y beneficio compartido. Lo que le está ofreciendo es meramente una transacción financiera vacía, no un legado que sus nietos recordarán con orgullo. El silencio que sigue a estas palabras en mandarín perfecto es tan absoluto y cargado de shock que se podría escuchar caer un alfiler sobre la alfombra persa. Los tres ejecutivos de Nueva Asia se congelan completamente, sus máscaras de aburrimiento profesional destrozándose para revelar asombro genuino. Sus ojos, que momentos antes miraban a Mateo con la indiferencia que uno reserva para el servicio doméstico, ahora lo examinan con una intensidad penetrante que evalúa y recalcula todo. Los ejecutivos mexicanos de Arturo intercambian miradas de confusión total, sin entender qué acaba de suceder, pero sintiendo que el poder en la sala acaba de cambiar de manos de manera fundamental. Arturo Rodríguez se pone pálido como papel, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, mientras intenta procesar lo que acaba de presenciar. El repartidor mojado que acaba de humillar públicamente está hablando con fluidez perfecta en un idioma que él mismo no entiende absolutamente nada. Está comunicándose directamente con los inversionistas más importantes de su vida, usando palabras que suenan como música extraña y amenazante. El traductor oficial contratado por 20,000 pesos permanece congelado con su cuaderno de notas a medio camino hacia la mesa, su rostro reflejando la comprensión horrible de que acaba de ser expuesto como completamente inadecuado por alguien que viste un uniforme de repartidor. El señor Chen Sangwei se inclina hacia adelante en su silla de cuero, sus ojos antiguos y sabios fijos en Mateo con una intensidad que hace que el aire en la sala se sienta más denso. Ignorando completamente a Arturo, como si el CEO acabara de volverse invisible, transparente, irrelevante en su propia sala de conferencias, habla directamente al joven repartidor en mandarín, su voz llevando el peso de décadas de experiencia en leer a las personas más allá de sus apariencias superficiales. ¿Y qué sabes tú sobre legado, joven, que viste el uniforme de quien entrega comida, pero habla como alguien que ha caminado por los pasillos de la Universidad de Pekín? Mateo sostiene la mirada del anciano empresario sin pestañear, sin la deferencia nerviosa que la mayoría de las personas muestran ante alguien de su poder e influencia. Hay un respeto profundo en su postura, pero también una igualdad que viene de saber que el conocimiento verdadero no requiere trajes caros para validarse. Sé mucho sobre legado, señor Chen, responde en el mismo mandarín impecable, porque he estudiado no solo economía, sino también historia y filosofía china durante 6 años viviendo en su país. Entiendo que para ustedes un verdadero legado no se mide en ganancias trimestrales, sino en generaciones, en cómo sus decisiones de hoy afectarán a sus bisnietos que aún no han nacido.
Sé, continúa Mateo, mientras los otros hombres en la sala permanecen congelados como estatuas, observando un drama que no pueden comprender completamente, que usted y sus colegas no están aquí simplemente para comprar acceso a las rutas de importación del mercado mexicano, como el señor Rodríguez asume en su propuesta superficial. Ustedes están aquí porque su nieta de 8 años, Chen Xiaomei, sufre de una enfermedad genética rara que solo puede ser tratada con terapia experimental, que únicamente la Clínica de Biogenética Martínez, aquí en esta ciudad, ofrece actualmente en todo el hemisferio occidental. El rostro del señor Chen cambia dramáticamente, su máscara de empresario impasible agrietándose para revelar sorpresa genuina y algo más profundo, algo vulnerable que raramente permite que otros vean. ¿Cómo sabes eso?, pregunta en voz baja que suena como trueno distante. Esa información es estrictamente confidencial, conocida solo por mi familia inmediata y los médicos tratantes. Ni siquiera el señor Rodríguez tiene conocimiento de la situación médica de mi nieta, lo cual debería decirle todo lo que necesita saber sobre su comprensión superficial de por qué realmente estamos considerando invertir en México. Mateo permite que una sonrisa pequeña pero significativa toque sus labios. Lo sé porque durante los últimos 8 meses, mientras trabajo entregando comida para sobrevivir y pagar las deudas médicas de mi propia madre, he estado investigando cada movimiento de Nueva Asia en América Latina. Leo sus comunicados de prensa en chino, no las traducciones inadecuadas al español. Sigo las redes sociales de su familia, las publicaciones que su hija hace sobre su preocupación por Xiaomei. Entiendo que no buscan solo una transacción comercial, sino una razón para establecer presencia permanente en esta ciudad, específicamente porque aquí está la única esperanza médica para su nieta. Y sé, continúa con voz que se vuelve más fuerte y segura con cada palabra, que el señor Rodríguez ni siquiera se molestó en hacer esta investigación básica antes de presentar su propuesta. Su oferta trata su inversión como si ustedes fueran simplemente capitalistas buscando retornos financieros, cuando en 1900 en realidad son una familia desesperada dispuesta a invertir cientos de millones de dólares, no principalmente por ganancias, sino por amor y esperanza de salvar a una niña. Él les está vendiendo números en hojas de cálculo cuando deberían estar construyendo un puente entre sus necesidades humanas y las capacidades únicas de esta región. Arturo finalmente encuentra su voz, aunque sale como un graznido estrangulado. ¿Qué está diciendo?, exige en español, su autoridad corporativa desmoronándose visiblemente ante los ojos de todos sus subordinados. Alguien traduzca inmediatamente lo que están hablando. Esto es mi empresa, mi negociación. No pueden simplemente ignorarme en mi propia sala de conferencias. El traductor oficial intenta tartamudear algo, pero Mateo lo interrumpe, esta vez cambiando fluidamente al español, para que todos puedan entender la magnitud de lo que acaba de suceder. Le estaba explicando al señor Chen, dice Mateo mirando directamente a Arturo con ojos que ya no muestran sumisión, sino algo muy parecido a lástima, que su propuesta de negocios fue un fracaso completo, no porque los números fueran malos, sino porque usted fundamentalmente no comprende con quién está tratando de negociar. Estos hombres no son simples inversionistas buscando ganancias, son una familia tratando de salvar la vida de una niña, y usted ni siquiera se tomó el tiempo de aprender ese hecho básico que cualquier investigación competente habría revelado en 5 minutos de búsqueda en 1900. Internet. Los 2 ejecutivos chinos que acompañan al señor Chen comienzan a hablar entre ellos en mandarín rápido, sus voces mostrando excitación y respeto.
Uno de ellos dice algo sobre la unidad de Pekín y pregunta si Mateo estudió bajo el profesor Wang. Mateo asiente y responde que sí, que el profesor Wang dirigió su tesis de maestría sobre penetración de mercado latinoamericano. El ejecutivo chino ríe con deleite genuino y dice que el profesor Wang es su primo, que el mundo es verdaderamente pequeño cuando encuentras a alguien con educación real en lugar de credenciales compradas. El señor Chen se pone de pie lentamente, su silla rodando hacia atrás con un susurro suave sobre la alfombra cara. Camina alrededor de la mesa con pasos medidos, cada uno deliberado como un juez, acercándose al estrado para pronunciar sentencia. Pasa junto a Arturo sin siquiera mirarlo, como si el CEO acabara de dejar de existir en su realidad perceptual, como si fuera menos relevante que los muebles que decoran la sala. Se detiene frente a Mateo, estudiando su rostro mojado por la lluvia, su uniforme barato, sus zapatos gastados, pero viendo claramente algo mucho más profundo que todo eso. «Joven», dice el señor Chen en español, con acento marcado pero comprensible, cambiando de idioma para que todos en la sala puedan ser testigos de lo que está a punto de decir. «No sé quién eres realmente, ni cómo terminaste entregando comida cuando claramente deberías estar dirigiendo negociaciones internacionales. Pero eres el primer hombre honesto y verdaderamente preparado que he encontrado en esta sala llena de trajes caros y palabras vacías. En 30 segundos de conversación, has demostrado más comprensión de lo que Nueva Asia necesita que lo que este señor Rodríguez logró en 2 horas de presentaciones elaboradas. Se gira lentamente hacia Arturo, y hay algo en sus ojos que hace que el CEO retroceda instintivamente medio paso, algo antiguo y poderoso que viene de décadas construyendo imperios desde cero y destruyendo a aquellos que lo subestimaron. Señor Rodríguez, su voz es suave, pero lleva el peso de una sentencia final e inapelable. El acuerdo con Rodríguez Global Imports está oficialmente cancelado. No invertiré ni un solo yuan en una empresa dirigida por un hombre que es tan arrogante que insulta públicamente a personas cuyo valor no puede reconocer, tan incompetente que no hizo ni la investigación más básica sobre sus potenciales socios, tan ciego que ve uniformes en lugar de capacidades. Arturo se tambalea como si acabara de recibir un golpe físico en el estómago, su rostro pasando de pálido a rojo brillante, mientras el impacto total de lo que acaba de perder golpea su cerebro como un martillo contra vidrio. Señor Chen, espere, no puede. Esto es un malentendido, tartamudea desesperadamente alcanzando hacia el empresario chino como un hombre ahogándose alcanza una cuerda. Yo puedo explicar. Puedo mejorar la propuesta. Puedo darle mejores términos. Por favor, mi empresa, 200 familias dependen de este acuerdo. No puede destruir todo por un momento de frustración mal dirigida hacia un repartidor. Usted acaba de llamarlo un repartidor otra vez, observa el señor Chen con frialdad que podría congelar el sol. Incluso ahora, después de que acaba de demostrar que sabe más sobre mi familia y mis necesidades que usted jamás se molestó en aprender. Ese es exactamente el problema, señor Rodríguez. Usted juzga el valor de las personas por sus uniformes, por sus títulos, por su apariencia externa. Esa mentalidad superficial es una enfermedad que eventualmente destruirá cualquier empresa que toque. No puedo confiar cientos de millones de dólares a alguien cuyo juicio es tan fundamentalmente defectuoso. Se gira nuevamente hacia Mateo y ahora hay algo diferente en su expresión, una calidez que contrasta dramáticamente con la frialdad que mostró a Arturo. Coloca su mano en el hombro mojado del joven repartidor en un gesto que en la cultura china significa adopción simbólica, reconocimiento de potencial,
Transferencia de confianza de una generación a otra. Joven que habla como un académico de Pekín, pero viste el uniforme de quien lucha por sobrevivir. Tengo una propuesta para ti que cambiará tu vida si tienes el coraje de aceptarla. No puedo hacerte socio de Rodríguez Global porque esa empresa está a punto de colapsar sin nuestra inversión, dice con una honestidad brutal que hace que Arturo haga un sonido estrangulado de agonía. Pero puedo hacer algo infinitamente mejor para ambos. Quiero que seas mi representante personal y director de operaciones de Nueva Asia para toda América Latina. Estableceremos oficinas centrales aquí en esta ciudad, cerca de la clínica que trata a mi nieta. Reportarás directamente a mí, no a intermediarios ni burócratas. Tu salario inicial será de $150,000 americanos anuales, más bonos por desempeño que podrían duplicar esa cantidad. Mateo siente que sus rodillas amenazan con doblarse, que el piso bajo sus pies se ha convertido en algo inestable como agua. $150,000 anuales, una cifra que es más de lo que ganaría en 10 años entregando comida 16 horas al día. Es más dinero del que jamás soñó ganar, incluso en sus proyecciones más optimistas cuando todavía estudiaba en Pekín. Es suficiente para pagar todas las deudas de su familia en 6 meses, para dar a su madre el mejor tratamiento médico disponible, para reconstruir una vida que parecía destruida más allá de toda reparación. Y como bono de contratación, continúa el señor Chen con una sonrisa pequeña que transforma su rostro severo en algo casi paternal. Nueva Asia cubrirá inmediatamente y en su totalidad la deuda médica de tu madre. Nuestros abogados contactarán al hospital mañana mismo con pago completo. También estableceremos un fondo médico permanente que cubrirá todos sus tratamientos futuros sin límite de por vida. Tu madre nunca más tendrá que preocuparse por facturas médicas mientras yo viva para asegurarme de eso. Las lágrimas llegan tan rápido que Mateo no puede detenerlas, brotando de sus ojos como una presa rota después de meses de contener toda la presión de la desesperación y el miedo. No son lágrimas de vergüenza, sino de alivio tan intenso que duele físicamente, de gratitud tan profunda que no tiene palabras en ningún idioma para expresarla adecuadamente. Su madre vivirá. La casa no será embargada. Las deudas que lo han estado ahogando durante 8 meses interminables desaparecerán como pesadillas cuando amanece. Todo el peso que ha estado cargando solo sobre sus hombros jóvenes finalmente es levantado por manos más fuertes. Señor Chen, logra decir Mateo con voz quebrada por la emoción, cambiando de vuelta al mandarín por respeto y por la intimidad que ese idioma ahora representa para ambos. No sé cómo agradecerle por ver lo que nadie más pudo ver, por darme una oportunidad cuando el mundo decidió que mi educación no tenía valor, porque no podía pagar las tarifas burocráticas para validarla. Le prometo que no se arrepentirá de esta decisión. Trabajaré más duro que cualquier persona que haya conocido. Aprenderé todo lo que necesite saber. Haré que Nueva Asia sea el nombre más respetado en toda América Latina. No necesitas prometerme nada todavía, responde el señor Chen con gentileza genuina. Ya me has demostrado todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter y capacidad. Un hombre que estudia 6 años en el extranjero, que regresa a casa para cuidar a su madre enferma, sacrificando su propio futuro brillante, que trabaja 16 horas al día en trabajos humildes, sin perder su dignidad ni su hambre de conocimiento. Ese es el tipo de hombre en quien puedo confiar con mi legado. Los títulos y credenciales son fáciles de comprar, pero la lealtad filial y la integridad bajo presión no tienen precio. Arturo Rodríguez permanece congelado en su lugar, observando cómo su mundo se desmorona en cámara lenta como un edificio
demolido por explosivos cuidadosamente colocados. Los 5 ejecutivos, que momentos antes lo miraban con respeto temeroso, ahora evitan su mirada, sus expresiones mezclando incomodidad con algo que parece peligrosamente cercano a satisfacción, apenas disimulada por presenciar la caída de un tirano. El traductor oficial recoge silenciosamente sus papeles y sale de la sala sin esperar permiso, comprendiendo que su contrato acaba de terminar junto con cualquier reputación profesional que pudiera haber tenido después de ser expuesto como inadecuado. Mateo García, quien entró a esta sala hace apenas 10 minutos como un repartidor invisible empapado por la lluvia, ahora está de pie junto al empresario más poderoso de Asia, siendo tratado con el respeto que su educación y capacidades siempre merecieron, pero que el mundo le negó por meses interminables. El contraste es tan dramático que varios de los ejecutivos mexicanos intercambian miradas de incredulidad, sus cerebros tratando de procesar cómo la jerarquía social que daban por sentada acaba de invertirse completamente en cuestión de minutos. El señor Chen saca su teléfono móvil, un dispositivo que probablemente cuesta más que la motocicleta de Mateo, y hace una llamada rápida en mandarín a alguien que claramente es su asistente ejecutivo personal. Habla con la eficiencia de quien está acostumbrado a que sus órdenes se ejecuten sin cuestionamiento. Prepara un contrato de empleo ejecutivo para el señor Mateo García. Especifica en mandarín que Mateo puede entender perfectamente. Salario base $150,000 americanos anuales, bonos por desempeño hasta 100% adicional, seguro médico completo para él y dependientes, vivienda corporativa, vehículo de empresa. Quiero los documentos listos para firma mañana a primera hora. Luego, hace una segunda llamada, esta vez al Departamento Legal de Nueva Asia. Identifica el hospital donde la madre de Mateo recibe tratamiento. Menciona la cantidad exacta de la deuda que debe ser saldada inmediatamente con transferencia bancaria antes del final del día hábil. Habla sobre establecer un fondo fiduciario médico de $500,000 que cubrirá todos los gastos de salud futuros de Carmen García sin límites ni preguntas. Cada palabra que pronuncia es como magia transformando la pesadilla financiera de Mateo en un recuerdo distante que pronto podrá olvidar. Mientras el señor Chen hace estas llamadas con la naturalidad de quien compra café en lugar de cambiar vidas completas, Arturo finalmente encuentra su voz quebrada. Por favor, suplica con una desesperación que nunca sus empleados imaginaron escuchar de su boca. Señor Chen, reconsidere. Puedo cambiar, puedo aprender. Mi empresa tiene 70 años de historia. Mi abuelo la construyó desde cero. 200 familias perderán sus empleos si no consigo esta inversión. No puede destruir todo eso por un momento de mal juicio de mi parte. No estoy destruyendo nada, responde el señor Chen con una calma terrible que es más devastadora que cualquier grito. Usted destruyó su propia empresa el momento en que decidió que la arrogancia era un sustituto aceptable para la competencia. He construido mi fortuna identificando talento donde otros solo ven apariencias superficiales. Usted tuvo la oportunidad de aprender esa lección cuando su tía le presentó al señor García hace meses, en un contexto diferente, según me informó ella personalmente esta mañana cuando llamé pidiendo referencias sobre empresas locales confiables. Arturo palidece aún más si eso es posible, comprendiendo que el señor Chen ha estado investigando mucho más profundamente de lo que él jamás imaginó. Su tía Marta, quien insistió en que conociera a Mateo durante aquella cena desastrosa que rechazó con crueldad, debe haberle contado al empresario chino sobre el potencial desperdiciado del joven.
sobre su educación extraordinaria, sobre cómo Arturo lo descartó sin siquiera hacerle una pregunta sobre su vida o sus capacidades. La ironía es tan brutal que duele físicamente. Su tía me dijo, continúa el señor Chen, con voz que corta como vidrio afilado, que usted conoció al señor García hace 8 meses, cuando él acababa de regresar de China con honores académicos extraordinarios, que él buscaba desesperadamente trabajo en su campo para pagar deudas médicas familiares, que usted ni siquiera revisó su currículum cuando su tía se lo envió porque vio que su dirección estaba en un barrio pobre y asumió que no podía tener educación real. Esa decisión de juzgar un libro por su portada le costó al mejor prospecto de empleado que su empresa jamás habría tenido. Y ahora, dice girándose hacia Mateo con una sonrisa que tiene dientes afilados de justicia poética, ese prospecto de empleado que usted descartó como basura se ha convertido en mi mano derecha para toda América Latina. Cada negocio que su empresa podría haber cerrado con Nueva Asia ahora pasará por el señor García, quien tiene autoridad completa para aprobar o rechazar asociaciones basándose en su evaluación de integridad corporativa. Básicamente, el joven al que usted humilló hace minutos acaba de convertirse en la persona que decide si Rodríguez Global sobrevive o desaparece. El peso de esta revelación cae sobre Arturo como una tonelada de ladrillos. No solo perdió la inversión que necesitaba desesperadamente, sino que también creó un enemigo poderoso en la única persona que podría haber sido su salvador. La humillación pública que infligió a Mateo se ha convertido en su propia sentencia de muerte empresarial. La sala de conferencias que momentos antes era su reino, ahora se siente como una prisión donde está siendo juzgado y condenado por testigos que no pueden salvarlo, incluso si quisieran. Historias como esta nos recuerdan que la mayor pobreza no está en las cuentas bancarias vacías, sino en la incapacidad de reconocer el valor humano más allá de las apariencias superficiales. Si este mensaje sobre justicia y redención resuena en tu corazón, tu suscripción al canal nos ayuda a continuar compartiendo lecciones sobre cómo el verdadero poder viene del conocimiento y la humildad, no de los títulos corporativos ni los trajes caros. Mateo mira a Arturo Rodríguez por última vez, y en sus ojos ya no hay resentimiento ni deseo de venganza, sino algo más complejo y maduro. Una mezcla de lástima y comprensión de que ambos son productos de un sistema que valora las cosas equivocadas. Señor Rodríguez, dice en español con voz tranquila que ha recuperado toda su dignidad, no le deseo mal a usted ni a su empresa. Las 200 familias que trabajan para Rodríguez Global no merecen sufrir por los errores de juicio de su líder. Cuando comience mi trabajo con Nueva Asia la próxima semana, mi primera recomendación al señor Chen será que consideremos adquirir su empresa no como socios, sino como nuevos propietarios, preservando los empleos, pero bajo nueva dirección. La generosidad en estas palabras es más devastadora para el ego de Arturo que cualquier insulto podría haber sido. Ser salvado por el hombre que humilló, ser rescatado por alguien a quien trató como basura, es una lección de humildad tan brutal que Arturo siente que sus rodillas finalmente ceden y tiene que apoyarse contra la mesa de conferencias para no colapsar completamente. Gracias, logra susurrar, la palabra saliendo como cristales rotos de su garganta cerrada. Lo siento, no tengo excusa para cómo te traté. Tenía razón sobre todo, sobre mi incompetencia, sobre mi arrogancia, sobre mi ceguera voluntaria. Mateo asiente una vez, aceptando la disculpa sin absolverlo completamente, porque algunas lecciones deben doler para ser verdaderamente aprendidas. Luego se gira hacia el señor Chen.
enderezando sus hombros bajo el uniforme mojado que pronto podrá dejar atrás para siempre. Señor Chen, ¿cuándo quiere que comience oficialmente? Todavía tengo algunos pedidos programados para esta noche que prometí entregar, y no me gusta romper promesas, incluso cuando mi vida acaba de cambiar completamente. Los clientes que ordenaron comida merecen recibirla sin importar lo que me haya sucedido en el camino. Esta respuesta hace que el señor Chen sonría ampliamente, una expresión de aprobación profunda que transforma su rostro severo. Esa es exactamente la actitud que estaba buscando, dice en mandarín primero y luego repite en español para que todos escuchen. Un hombre que honra sus compromisos pequeños es un hombre en quien puedes confiar con responsabilidades grandes. Termina tus entregas de esta noche, ve a casa con tu madre y cuéntale las noticias que cambiarán su vida. Mañana a las 9 de la mañana, mis abogados te esperarán en las oficinas de Nueva Asia para firmar tu contrato. Después de eso, tomarás 2 semanas de vacaciones pagadas, las primeras vacaciones reales que probablemente has tenido en años, para descansar y prepararte. Los 3 ejecutivos chinos se ponen de pie simultáneamente y uno por uno estrechan la mano de Mateo con respeto genuino, dándole la bienvenida al equipo con palabras en mandarín que lo tratan como un igual en lugar de como un subordinado. Hablan sobre proyectos futuros, sobre la oficina que establecerán, sobre viajes a Beijing para que conozca al resto del equipo directivo de Nueva Asia. Cada palabra construye un futuro que hace apenas media hora era literalmente inimaginable, tan lejano como las estrellas, pero ahora tangible como el apretón de manos que sella su nuevo destino. Mateo sale de la sala de conferencias Águila Real, caminando de manera diferente a como entró, su postura transformada por el peso de la validación, después de meses de ser invisible. Todavía lleva su uniforme empapado de rápida entrega, todavía tiene 6 pedidos más que entregar antes de que termine su turno, pero ya no es solo un repartidor. Es un hombre que acaba de probar que el conocimiento verdadero y la integridad personal eventualmente encuentran reconocimiento, que la paciencia estratégica finalmente es recompensada, que el universo tiene una manera de equilibrar las balanzas cuando menos lo esperas. Esa noche, después de completar sus últimas entregas bajo la lluvia que finalmente comienza a amainar, Mateo llega a su casa modesta, donde su madre Carmen lo espera como todas las noches, con té caliente y preocupación maternal. «Mamá», dice arrodillándose frente a ella y tomando sus manos delgadas que han trabajado tanto durante tantos años. «Tengo noticias que no vas a creer. Ya no. Tenemos deudas. El hospital ha sido pagado completamente. Tu tratamiento está garantizado de por vida. Y yo, tu hijo que has visto luchar durante 8 meses, acabo de conseguir el trabajo que siempre soñé, pero que pensé había perdido para siempre». Carmen llora, sus lágrimas mezclándose con las de su hijo en un momento de liberación tan profunda que parece casi espiritual. Cuenta la historia completa, cada detalle desde la humillación inicial hasta la transformación final. Y su madre escucha con una sonrisa que crece hasta iluminar toda su cara cansada. «Sabía que tu momento llegaría, hijo», dice acariciando su cabello mojado como cuando era niño. «Tu padre estaría tan orgulloso de ver que sus sacrificios para enviarte a estudiar finalmente están dando fruto. La educación es la única herencia que nadie puede quitarte, y hoy probaste eso de la manera más dramática posible». Los meses siguientes trajeron transformaciones que parecían sacadas de un cuento de hadas, pero que eran completamente reales y ganadas con mérito puro. Mateo se convirtió en el director de operaciones más joven en la historia de Nueva Asia,
manejando inversiones de cientos de millones de dólares en toda América Latina con la misma competencia que prometió demostrar. Rodríguez Global Imports fue adquirida efectivamente por Nueva Asia en términos generosos, que preservaron todos los empleos, con Arturo siendo mantenido como consultor sin autoridad ejecutiva, una posición de humildad forzada que probablemente le enseñó más sobre negocios reales que todos sus años de arrogancia anterior. La nieta del señor Chen, Xiaomei, recibió el tratamiento experimental en la Clínica de Biogenética Martínez y mostró mejoras notables, su condición estabilizándose de maneras que los médicos describieron como casi milagrosas. El señor Chen atribuyó esta bendición en parte a haber tomado la decisión correcta de trabajar con personas de integridad verdadera como Mateo, en lugar de con oportunistas superficiales como Arturo, como si el universo recompensara las elecciones morales con resultados tangibles. La familia Chen se mudó permanentemente a la ciudad, estableciendo no solo operaciones comerciales, sino una fundación médica que ayudaría a otras familias enfrentando crisis similares. Un año después de aquella noche lluviosa que cambió todo, Mateo está de pie en la misma sala de conferencias Águila Real, pero esta vez viste un traje hecho a medida en Beijing y está presentando una propuesta de expansión a inversionistas internacionales. La alfombra persa todavía está allí, pero ahora cuando la mira, solo recuerda que una vez sus zapatos mojados dejaron marcas sobre ella, marcas que representaban el comienzo de una transformación que probó la lección más importante que la vida puede enseñar sobre no juzgar el potencial humano por su empaque temporal. La jornada de Mateo nos enseña que la mayor arrogancia no está en la pobreza material, sino en la ceguera voluntaria que nos impide reconocer la grandeza cuando está justo frente a nosotros, vestida con uniformes humildes. El valor verdadero de una persona nunca se mide por el traje que viste ni el título en su tarjeta de presentación, sino por la sabiduría que guarda, la integridad que demuestra bajo presión, y la capacidad de mantener la dignidad incluso cuando el mundo intenta robársela. Si deseas que más historias como esta alcancen a otros corazones que necesitan recordar que el conocimiento y el carácter siempre prevalecen sobre las apariencias superficiales, tu suscripción es el gesto que nos impulsa a continuar esta misión de celebrar el triunfo del mérito verdadero sobre los prejuicios ciegos. Gracias por acompañarnos en este viaje, donde un repartidor mojado demostró ser más valioso que todo el imperio corporativo que intentó humillarlo.